El país está entrando en una etapa que los venezolanos aspiramos que sea provechosa, pero tenemos dos problemas. Tenemos al mismo gobierno que teníamos antes del 3 de enero, solo que no tenemos a Maduro y a Cilia, pero están todos los demás gobernando, y tenemos por otro lado esta tristeza de ser ahora un protectorado norteamericano. ¿Qué significa esto? Que tenemos que resolver ambas cosas, los venezolanos que deseamos un cambio para un país que avance, sea próspero, pero también que sea soberano, que sea la Venezuela de los venezolanos. Para eso, el plan que plantea los protectores de Venezuela, protectores que sabemos que es a la fuerza, nos guste o no nos guste, a la fuerza, es la etapa de la estabilización, la etapa del mejoramiento económico y luego la etapa de la transición. No sabemos cuándo van a ocurrir esas tres etapas, cuánto tiempo van a durar. Todo tiene mucho que ver con la política interna norteamericana y tiene mucho que ver con cómo se aceleren los contratos con las compañías petroleras, que finalmente es lo que más interesa a nuestro protector. Nuestro protector va a tener ahora una ley de hidrocarburos, él y sus empresas, altamente beneficiosa para aumentar la producción, pero probablemente con los mismos ingresos para los venezolanos, porque estamos sacrificando la regalía que era del 30 y para algunos proyectos va a ser del 15, y estamos sacrificando impuestos y estamos sacrificando además la participación de PDVSA en las empresas. Eso está bien. Necesitamos que el aparato petrolero venezolano arranque, que se desarrolle, que empuje. Pero también sabemos, mis queridos amigos, que hay un embudo que va a ser lo ancho para las petroleras transnacionales y lo menos ancho, por no decirlo angosto, lo menos ancho para los venezolanos. Y vamos a tener una administración de la señora Delcy Rodríguez y compañía que van a seguir gobernando el país sin la administración petrolera, pero el resto de la administración sigue en manos de ellos. Pero hay una gran oportunidad, en mi opinión, que es el fortalecimiento del tejido social venezolano. Ese fortalecimiento del tejido social venezolano pasa por fortalecer los sindicatos, fortalecer los gremios, que cada gremio exija aumento salarial, pero no solamente exija, sino que se organice, que hayan elecciones sindicales, que volvamos a tener sindicatos y gremios electos y no presidentes de gremios y de sindicatos con 10 o 20 años de cargo, ostentando el cargo porque no hay elecciones. Necesitamos entonces un tejido social fuerte, necesitamos tener un tejido político fuerte, necesitamos tener organizaciones políticas poderosas, bien organizadas, con ideas, con propuestas para el país, con su propia ideología y que le presenten al país su ideología. Y en ese andar construir de nuevo una poderosa alianza que pueda, cuando hayan elecciones en Venezuela, presentarse frente al oficialismo con un nuevo Consejo Nacional Electoral, Dios mediante, con un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, Dios mediante, que es parte de la presión que tenemos que hacer en este interín hasta que lleguen las elecciones. O sea, los que están pidiendo elecciones a toda carrera están equivocados. En las actuales condiciones no hay manera de que hayan unas elecciones libres en Venezuela. Por lo tanto, tienen que haber los cambios necesarios para que se produzca una elección. Y luego hay una parte de la última etapa en la que yo concuerdo con el secretario de Estado norteamericano: la reunificación de este país. Este país no puede seguir dividido y fracturado entre rojos, ultraderecha, alacranes, bandidos. Aquí cada quien tiene su eslogan o su mote para insultar al otro, y lo que tenemos es un país
subdesarrollado, disminuido, enfermo políticamente, enfermo socialmente, y la oposición matándose entre ellas, haciendo el ridículo público, matándonos unos a otros. Reunificar al país, la única manera es reunificar a los venezolanos por sectores, fortalecer los sectores, los gremios empresariales, los ganaderos, los industriales, los comerciantes, fortalecer los sindicatos y que los sindicatos les presenten a esas empresas petroleras que vienen a trabajar en Venezuela su contratación colectiva. O vamos a seguir con salarios de hambre y sin prestaciones sociales para los trabajadores. Aquí hay que tener nueva contratación colectiva para todos los trabajadores venezolanos, para que ese dinero que se supone que va a entrar entre un poco al bolsillo menguado de los venezolanos, entre a los hospitales, entre a la escuela, y no solo para reparar escuelas ni para reparar hospitales, para definir qué tipo de educación debemos tener en Venezuela. Cuando ya el mundo está en la inteligencia artificial y en los drones y en la robótica, nosotros todavía estamos viendo si le ponemos tablas a los pupitres de las escuelas. Eso no puede ser, y las universidades tienen que montarse en el tiempo presente y no seguir arrastrando prácticas y tipo de enseñanza bancaria que ya no existen en ningún otro lugar del mundo desarrollado. Y los partidos políticos y los dirigentes políticos a fortalecer sus espacios, La política es necesaria y los políticos son necesarios y los partidos políticos son necesarios. No podemos seguir destruyendo la organización política, porque cuando lleguen las elecciones, los que inscriben candidatos son los partidos políticos. Entonces, en vez de los buenos ponerse a hacer política, la desacreditamos tanto que se ponen a hacer política los malos, los sinvergüenzas y los corruptos. Entonces, es hora, mis queridos amigos, de ponernos los pantalones largos, los que queremos un cambio en Venezuela. En lo particular, este servidor quiere una elección en el mediano plazo para votar y tener un presidente o una presidenta absolutamente democrático en el poder, absolutamente democrático. Y en segundo lugar, que este país rescate su soberanía. Es una vergüenza. Y esto se lo agradecemos a esta gente. Son los responsables de lo que nos está pasando. Es una vergüenza que la lucha por la independencia que libramos en el 1830, hace 2 siglos, se haya ido por la coladera y hoy volvamos a ser colonia de otro imperio, ya no el español, sino otro. Eso no es posible, mis queridos amigos. Hay que rescatar al país y rescatar su soberanía y construir una sólida democracia que le sirva a todos los ciudadanos y reencontrar a los venezolanos, reencontrarlos. Los extremistas que se vayan para la porra no le sirven a este país. Este país hay que reunificarlo, hay que reconciliarlo, hay que reunificarlo en un solo objetivo: hacer de esta patria una patria buena para sus ciudadanos. Les dejo esta reflexión. Feliz sábado, mis queridos amigos.